Exactamente. Excelente. Bienvenido a tu espacio con Eduardo Portillo y Cristina Torreblanca, psicólogos sistémicos enfocados en soluciones. En este podcast esperamos poder refiliar tus sesiones de terapia y también informarte acerca de temas de salud mental. Y si así lo quieres, acompañarte en tu proceso. Así que ponte cómodo, agarra tu cafecito, que ahí te va tu refil terapéutico. Hey, bienvenidos de regreso a otro episodio de Refil Terapéutico con Cristina Torreblanca y su psicólogo outdoor de confianza, Marcelo Portillo. El tema de hoy es, no sé, creo que es algo que ya llevaba deseando hablar bastante a propósito. rato, a propósito del tema, deseando lo ajeno, y que es justo este sentimiento que comúnmente nosotros le decimos envidia, pero que creo que es algo que todos llegamos a sentir en algún punto de nuestra vida, y especialmente si somos, no sé, niños. Yo me acuerdo mucho cómo tú veías al niño con el balón nuevo, con el juguete nuevo y decías, oye, ¿por qué mi papá no me compró eso? Yo quiero su juguete, Yo quiero poderlo disfrutar, poder hacer todo esto. El problema es que, pues, si bien es cierto, es algo muy normal en los niños, claro que también vamos creciendo y hay gente que lo sigue sintiendo. Y esto acaba guiando muchísimo de su vida. Y ahí es justo donde vamos a entrar nosotros. Entonces, hoy justamente vamos a hablar de esto que, como bien mencionas, en algún punto de la vida, del desarrollo, es normal sentir envidia, y que está un poco ligado también como al egocentrismo normal que experimentan sobre todo los niños de etapas preescolares. Claro. Pero que luego se viene a convertir de manera positiva en el desarrollo de la empatía. Que más adelante puede ser que hablemos de eso, aunque ya tenemos por ahí un episodio del otro y la otridad y algo así, ¿no? Y pero, chéquenlo, está padre. También conviene. Pero hablando del episodio de deseando lo ajeno / envidia, es justo cuando tal vez las personas en algún punto se han atorado en, como poderse ver más a ellos mismos, a lo que sí tienen, en vez de solo estar como atento de lo que otros tienen y entonces lo quieren, pero como lo iremos conversando más adelante, pues de base tal vez desde una emoción un poco más como negativa, ¿no? Claro. Y bueno, quiero hacer aquí la acotación de que recuerden que cuando hablamos de negativo no es que sea malo, simplemente es como para poder diferenciar, ¿no? Esta connotación que, vaya, comúnmente le daríamos, no emociones positivas, negativas, todas fungen una función, este pequeño paréntesis, pero por eso lo decimos. Y que como bien mencionábamos ahorita que estamos planeando, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el meollo del problema? De la comparación, del perderse uno mismo, de ya debería, quizás, ojalá yo estuviera en otra etapa de mi vida. Platicabas hace ratito de una serie pues es que mi amiga se casó y entonces, ¿dónde estoy yo? O sea, ¿será que ya se me está yendo el tren? Yo ya debería estar casado. Entonces, no sé, si no tienes pareja, entra este mosquito de, ¿sabes qué? Tengo que conseguir pareja. Te metes a Bumble, Tinder, todas las cosas. Y entonces comienza a dedicar toda tu energía psíquica a ese punto en particular. Y déjame decirte que es tremendamente cansado. O sea, yo lo veo muchas veces con pacientes, con amigos, donde, oye, no, pues, ¿qué hiciste en tu semana? O ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo, no? Y, ¿sabes qué? Pues salí. Oye, pero ¿y qué es lo que realmente tú quieres en la vida, no? O sea, entiendo, ahorita sientes que quieres una pareja, pero detrás de querer una pareja, ¿qué es lo que sientes que te va a dar una pareja? Porque eso te va a hacer feliz, ¿no? Sí. Y que creo que muchas veces tampoco nos volteamos a ver, a hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que nos dé la pareja? ¿Qué es lo que esperamos que nos dé un mejor trabajo? ¿Qué es eso que nos va a hacer realmente felices? Y luego te acabas dando cuenta que no era lo que tú buscabas, que invertiste todo este tiempo, dinero, esfuerzo en algo que ni siquiera querías realmente. Sí, por caer en este punto, que es así como esencial cuando hablamos de envidia, ¿no? No es solo desear lo que otras personas tienen, sino es ese punto en el que es así como la otra persona lo tiene. Exactamente y igual. Entonces, exactamente igual, y un poco la comparación va desde ahí, desde lo que esa persona tiene y yo no, en vez de justamente como hacer una introspección en ti mismo de
a ver, eso que dices que quieres, ese deseo de lo ajeno, ¿en realidad es propio? O sea, como hablando de estas cosas, como lo mencionas, de que lo que realmente te motiva, lo que está detrás, tal vez de algo que estás esperando que suceda. Y creo que esto a veces les pasa sobre todo a las personas que no son como flexibles. ¿En qué sentido? Puntualmente hablando de las emociones, como flexibles en cuanto a los tiempos. Tal vez este no es mi tiempo, o flexibles incluso a lo de, al pensamiento de realmente quiero eso como la otra persona lo tiene, y entonces se vuelven inflexibles porque piensan que solo así, como si solamente hubiera un camino que llevara a Roma, ¿no? De alguna manera. Y entonces no tienen de pronto como esta apertura para decir, bueno, tal vez a esta persona le fue bien haciendo las cosas de esa manera, Claro. pero yo cómo quiero hacerlas. O sea, no es como desconectarnos de los otros, porque al final también luego nos ayudan a espejear un poco nuestra vida. No, y es importante, o sea, una vida totalmente y completamente solo, pues entonces, ¿cuál es tu marco de referencia? Así Sí es necesario. justo. Es una cosa, y la connotación, digamos, como positiva de esto sería como tener estas referencias, ¿no? Subir, más bien, salir y entrar de nuestro propio mundo. Ándale. Pero lo que sí llega luego a representar un problema, no me dejarás mentir, Eduardo, es eso, cuando las personas dicen, si no es así como a la otra persona le fue, y de pronto se obsesionan tanto que aquí es en donde, a propósito, ¿no? de la envidia, luego sí está como muy ligada a obsesionarte. Claro. Quiero así, tal cual como sucedió con esa persona, o siguiendo como el mismo patrón, de manera que incluso a veces hasta se acaban perdiendo a sí mismas, ¿no? Por buscar llevar una vida como otros la llevan. Y que seamos honestos, o sea, la vida que vivió Juanito, Pepito, o sea, quien sea, no va a aplicar hacia nosotros. Y creo que ahí hay otro elemento de inflexibilidad. O sea, tú estás eligiendo a qué le dedicas tu energía. No le puedes dedicar la misma energía a todas las cosas. Tienes que priorizar algunas si es que realmente quieres llegar a destacarte, lograr alguna meta. O sea, tenemos que aprender a priorizar. Y en el momento en el cual justo no podemos priorizar por esta falta de flexibilidad, porque quiero todo y todo al mismo tiempo. Así como la otra persona. Exactamente. Porque acuérdate que aquí el elemento es que siempre es en función de alguien más. Exacto. Sí, a partir de esta comparación decíamos, ¿no? Ya debería. Y entonces, ¿qué crees? Ni va a llegar a estas metas que quiere, ni tampoco va a sentirse realmente pleno, aunque los llegara a ese punto, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es donde hay que entender hay que tener flexibilidad para priorizar, escoger qué es lo que realmente queremos, y dos, para poder entender que no se puede todo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Fíjate que me hiciste ahorita acordarme de un episodio y así, ¿no? Como hace ratito hablábamos de los niños. Yo recuerdo que en mi adolescencia, más o menos, cerquita ya de la juventud, como a los 16, 17 años, en la preparatoria tuve la oportunidad de ir a un congreso de líderes que se organizaba como así, las escuelas que pertenecían a GIEMS eran convocadas a elegir al menos a 2 o 3 estudiantes de su escuela que tuviera características de liderazgo. Entonces te has de imaginar, éramos como, yo creo que fácil, más de 70 adolescentes en un tipo campamento, un fin de semana, pero además todos líderes. O sea, habíamos sido seleccionados por la escuela. Y probablemente acostumbrados a ser líderes. A ser líderes, exacto. Entonces, yo recuerdo que el primer día, el toparme con muchas personas parecidas a mí, pero hasta cierta manera también que destacaban en diferentes cosas, aunque al principio yo así no lo notaba, perdón. Pero era así como que, uy, o sea, a esta persona se para y habla súper bien, ¿no? O este otro con qué facilidad dice, oigan, y si le hacemos así y organiza y tal y dispone. Y entonces eso me empezó a como causar... Sí, te enerva la sangre, pues. De que, yo quiero estar haciendo eso, porque en realidad yo también solía hacer eso en mi escuela. Pero entonces la clave para poder
como transitar ese fin de semana y realmente aprender como Claro. líder, y creo que justo a eso iba la capacitación, tenía que ver como con el también aceptar que hay cosas ajenas que los demás tienen, en las que son muy buenos y les sale súper bien, pero también había otras que solamente me salían a mí muy bien. Digo, hablando como de ese equipo chiquito con el que luego trabajé. Sí, de reconocerte, pues. Ajá. Que recuerdo que ahí entendí que mi liderazgo era mucho más evolucionado. O sea, hablando digo porque estaba muy chava y todavía no conocía estas cosas, o como esos conceptos. No, estabas todavía en este proceso, sí, claro. Pero entonces ese liderazgo, mi liderazgo era un liderazgo que se movía desde abajo. O sea, en el motivar, ándale, tú eres buenísima para la guitarra, tú toca la guitarra, ¿no? O escuchar a alguien que era muy bueno para expresarse y luego nos hicieron un concurso de presentar, haz de cuenta, como una poesía o algo así, y de que, oye, yo te escuché a ti, cómo vas encontrando como la relación de conceptos y no sé qué, a ti te saldrá súper bien esto. Entonces, a lo que voy es a eso, o sea, cómo en el proceso de sentir envidia a veces nos podemos quedar simplemente deseando lo ajeno, o más bien, a partir de lo que otros tienen, aunque podemos ser parecidos, yo descubro qué me hace a mí diferente. Exacto. Y entonces creo que ahí es cuando salimos de la batalla como en esta obsesión de querer hacer y tener exactamente lo que los otros tienen. Cuando alcanzas a diferenciarte y ves que tienes una manera diferente de hacerlo y que también eso está bien, porque entonces ya no se mueve desde la envidia, se mueve desde la autovalidación. O sea, primero yo valido que hay algo que tengo, que es importante, que es bueno, que contribuye, aunque sea diferente al otro. Pero, y que creo que ahí es justo donde entra esto que muchas veces le decimos a las parejas, ¿no? O sea, ¿quieres estar casado con alguien exactamente igual a ti? ¿O quieres a alguien que te pueda complementar? Y desde estas diferencias, a veces grandes, a veces chicas, pero que los hacen únicos y que justo es esa la razón por la cual se escogieron en un primer lugar, ¿no? Y ahorita, claro, traigo este ejemplo de parejas, pero esto aplica en general en la vida. Si tú vas armando este equipo de cada quien especializado en su propia área, pero que tienes a alguien que logra ver pues sí, este cúmulo de habilidades que cada uno tiene y las logra sumar, y vas a tener un equipo excelente. ¿De qué te va a servir a todos que sean especialistas en lo mismo, no? Sí, o a ti ser igual que todos los demás, exitoso de la misma manera en la que los otros lo es. Y además qué aburrido, ¿no? También, como que en ese mismo proceso, yo también digo, bueno, si todos tuviéramos exactamente las mismas habilidades, si todos tuviéramos exactamente la misma visión, pues entonces, ¿dónde estaría lo divertido de la vida, no? Sí. Y entonces, aquí es donde hay que voltear a ver cómo esto también puede llegar a pasar a la gente que busca la perfección, ¿no? Y no hablo de estos perfeccionistas de, pues me gusta hacer las cosas bien, que creo que es algo muy sano, ¿no? Pero esta perfección en donde tiene que ser de esta manera, sin voltear a ver todos los otros caminos posibles y todas las distintas maneras donde quizá no es perfecto, tiene sus fallas, pero desde estas fallas también puede ir creciendo la gente, ¿no? Entonces, irlo acomodando por ahí. Y creo que el problema aquí es justo el sentir esta presión sobre nosotros mismos, ¿no? Que ojo, que la sentimos porque nosotros nos ponemos ahí, o sea, en ese escenario como en el cual nos forzamos a transitar el mismo camino para pretender tener el mismo resultado que los otros tienen. Y en esta parte de la presión, Eduardo, a veces es cuando las personas ahí asisten a la terapia, ¿no? O sea, que esa presión a veces llega a un punto en el que hace que las personas, podríamos decirlo de alguna manera, se quiebren o caigan en la crisis. Recuerdo el caso de algunas personas, ¿no? En las que venían justamente cuando ya se daban cuenta de que se estaban sintiendo demasiado presionadas, pero no por otras personas, sino por ellas mismas. Y es un ciclo bien pesado. Así es, por ellas mismas,
para cumplir un estatus, para cumplir una posición, para cumplir lo que, entre comillas, podría ser un perfil o en otros casos una moda, ¿no? Ujú. Pero entonces creo que justo desear lo ajeno y que eso provoque envidia en alguien, te lleva a un escenario como de asumir tu propia responsabilidad, ¿no? O Sí. sea, no es que alguien te esté provocando y te esté picando y te diga, no, tú tienes que lograr y... No. O sea, tú decides llevarte ahí. Y entonces cuando asumes esa responsabilidad, ya puedes elegir. Y que creo que ahí hay algo bien interesante. O sea, yo no creo que la presión sea mala. O sea, de hecho, al contrario. Yo en mis competencias de escalada, con pacientes que he atendido, pues han tenido excelente desempeño, su mejor desempeño cuando están bajo presión. Porque la presión bien manejada te hace volver al presente. Sí. Sin embargo, en el momento en el cual dejamos que estas ideas, porque al final del día son ideas que nosotros mismos nos hemos hecho. Como lo decía, son esquemas mentales, ¿no? Ajá, se lleven lo mejor de nosotros. Entonces ya no solo no estamos en el presente, sino que estamos en el ¿y qué pasará? Y entonces, ¿qué opinarán los demás? ¿Y si fallo? Y todas estas ideas que te sacan del presente, no vas a tener tu mejor desempeño y por el otro lado te acaban saturando para que ni siquiera puedas disfrutar de esta acción que por algo la comenzaste en primer lugar, y ¿sabes? que sí tienes. Y tienes todas las habilidades, total. Y eso yo creo que va justo cuando se despierta hablando de estos esquemas mentales, ¿no? Como un pensamiento en, no me quiero quedar atrás. O sea, no quiero ser la última o el último que llega a la meta, no quiero ser la última en casarse o en tener una pareja estable, Claro. o no quiero ser el último, si me voy como así a etapas anteriores, no quiero ser el último al que elijan, ¿sí? Y que creo que esto también viene mucho con estas ideas como de tribu de nuestro cerebro cavernícola, ¿no? O sea, obviamente, si tú te quedas Reptiliano. atrás... Sí, claro. Si tú te quedas atrás, te sacan de la tribu. Y si te sacan de la tribu, entonces, pues bueno, eres tú contra el mundo y tus capacidades para sobrevivir eran mucho menores. Sin embargo, claro que esto es algo llevado a un extremo. Sí. Hoy en día, el que tú seas diferente es algo bueno, es algo positivo. Es cuestión de ir encaminándolo para que sume a este grupo en el cual estás, ¿no? A la familia, al equipo de trabajo de la primaria, o sea, donde sea que estés, tienes habilidades que son muy valiosas. Y si tú vas armando este esquema mental, como bien decías, que en vez de resaltar el por qué ser diferente sea malo, resalta el por qué ser diferente es bueno y cómo puedes aportar, ahí es donde cambia el chip, cambia esta visión y entonces puedes empezar no solo a trabajar desde la autenticidad, sino sumar realmente al equipo y no solamente querer copiar lo que los demás están haciendo. Sí, y así como lo dices, me hiciste recordar una charla que tuve con varios jóvenes en el Centro de Orientación Vocacional en el que apoyo eventualmente, pues recibimos a varones que quieren llevar un proceso de discernimiento vocacional, ¿no? Claro. Y entonces en ese proceso, algo que yo también como detectaba así como, hace cuenta que yo decía, híjole, me los están mandando a todos como con el mismo speech, porque la mayoría de ellos, fíjate, venía diciéndome, es que no soy el más inteligente, es que siempre hay alguien más inteligente que yo, es que yo soy bien burro o estoy bien, agréguele cualquier despectivo ahí. despectivo, ¿no? Y entonces decía, híjole, y justo lo que deseaban era ser más, o sea, es que yo quisiera ser más inteligente, quisiera que mis papás me quisieran como veo que quieren a mi hermano, o sea, esta comparación que de pronto sí venía como acompañada de envidia, ¿no? Claro. Y de rencor hacia los demás. Entonces, como yo vi que era algo en común en las entrevistas que tenía con ellos, después tuve una oportunidad de con todos tener un taller. Entonces, en el taller, hablando de autoestima, ahora sí que, como les dije, miren, les voy a dar una herramienta que va a liberar tu mente. Hasta a mí me tienes así al borde del asiento, a ver, ajá. Liberación de tus propios autoprejuicios. Bueno, son dos cosas. Una, les dije, definitivamente hay que grabarnos en nuestra mente que siempre, aunque luego decimos los terapeutas que no hay que decir siempre, pero en este caso sí. Pequeño excepción. Habrá alguien mejor que tú.
Escúchalo bien, siempre va a haber alguien mejor que tú. ¿En qué? En cualquier cosa, en alguna cosa, alguien va a ser mejor que tú. Entonces, Cristi, ¿cuál es el alivio? Si siempre va a haber alguien mejor que yo, entonces siempre voy a estar deseando ser como... No, espérate. Ahí vamos para El allá. alivio es que al mismo tiempo, así como siempre hay alguien mejor que tú, a veces, ahí digo a veces también hay alguien peor que tú. O sea, en una peor situación que tú, con más dificultades que tú, ¿sabes? Y esto no es como para, ay, normalicemos estar mal, ¿no? Porque está bien estar mal. O sea, no va por ahí. Sino justo a que también como que podamos entender que no somos lo peor o que no somos los últimos o que tal vez en esta situación sí, pero habrá otras en las que no. Eso por un lado. Y otra de las herramientas, aunque tal vez ya me estoy yendo un poco a la parte de orientaciones prácticas, Venga, a la venga. que llegaremos más adelante, pero sí tiene que ver como, pues al final de cuentas hay un autor que se llama Howard Gardner, que seguramente hace conocer, porque ¿Algo? todos lo vemos en la carrera. en la carrera. Ay, sí. Pero Howard Gardner es un autor que hizo investigación en inteligencias múltiples. Entonces él decía, no es posible que solamente la inteligencia se pueda medir como con un número y ya, ¿no? ¿Eres superdotado o eres Sí, el medio? IQ y se acabó. Ajá, IQ y ya, exacto. Él dijo, hay diferentes tipos de inteligencia y planteó varios tipos de inteligencia que a la hora de aplicarla y demás, y pues al final de una teoría se hace ciencia, Claro. pues se dieron cuenta de que también hacía mucho sentido, porque a ver, en función de definición, digamos, la inteligencia es una manera de resolver problemas. Punto. Pero entonces, un problema tiene diferentes formas de ser solucionado. Entonces, de ahí viene la teoría de las inteligencias múltiples. Habrá quien podrá solucionar los problemas con una inteligencia matemática, Claro. con una inteligencia visoespacial, con una inteligencia lingüística, con una inteligencia kinestésica corporal. En el caso de nosotros, los psicólogos, que luego tenemos bajita la matemática, sin embargo, salimos muy altos en la intrapersonal y en la interpersonal, que tiene que ver con las relaciones. Sí, ¿no? con lo que hacemos en nuestro día a día. Ajá. Está la inteligencia musical. O sea, hay 8 tipos de inteligencia, caray. Todos cabemos en alguna. Y esto podrían decir los que nos escuchan, bueno, Cristi, ¿y esto a qué va? ¿Cuál es tu punto? Ajá, ¿cuál es mi punto? Lo que les decía al iniciar esta intervención, ¿no? Si deseamos lo ajeno, tal vez estamos destinados o llegaríamos a un camino de insatisfacción constante. En cambio, cuando encuentro desde donde yo eso que deseo, lo puedo tener no desde el otro, sino desde lo que yo sí tengo, desde mi propia manera, tal vez, por ejemplo, de hacer negocio. Si tengo alguna conocida que es el caso de una familiar, ¿no? Por ejemplo, una familiar que es económica, claro, ella tiene una manera de hacer negocio desde la lógico-matemática que le sale súper bien. Yo tengo una inteligencia intrapersonal e interpersonal que, por supuesto, que también me va a ser muy buena en el área en la que yo trabajo, ¿no? Claro. Entonces, desear lo ajeno desde el otro, desde el ajeno, desde la inteligencia que tiene el otro, desde el lugar que tiene el otro. Sí, el lugar, las capacidades. Ahora sí que lo que sea del otro. Eso nos lleva al ciclo de la envidia, del cual tú Exacto. vas a hablar, ¿no? O sea, como al patrón problemático. En cambio, desearlo desde la diferencia, desde el reconocimiento de las propias cualidades, desde el reconocimiento de mi propio proceso y de mi propia autoestima y teniendo autovalidación, también se avanza. Y entonces ya no es quiero lo del otro, ¿sabes? Es quiero llegar tal vez a eso, ¿no? O sea, quiero llegar a tener éxito, quiero llegar a que me vaya bien, pero entonces es en función de mí mismo o de mí misma y no en función de lo que tienen los demás. Claro, que la semana pasada, por ejemplo, estábamos hablando mucho de los objetivos SMART, ¿no? Y creo que esto lo podemos conectar mucho. Es muy diferente el que tú veas una meta y digas, ok, esto me gusta, eso es algo que me llama la atención, ¿cómo lo puedo hacer yo desde mí mismo, mis herramientas, mis habilidades, para llegar ahí a yo quiero esto, entonces déjame copiarle porque
ese es el único camino para conseguirlo, ¿no? Así es. Y aprecio mucho cómo hayas pasado la bolita. Voy a ir entrando entonces a este ciclo que me mencionabas. Decíamos hace rato, estás volteando a ver a los otros. Y es tanto lo que estás volteando a ver a los otros que le estás invirtiendo tiempo, le estás invirtiendo energía, le estás invirtiendo toda esta energía psíquica, física, a llegar a eso, que dejas de voltearte a ver a ti. Sí. Y entonces en este mismo dejarte de voltear a ver a ti, te comienza a perder, te comienza a olvidar. Y yo sé que se escucha muy extremo, quizás un poquito, ¿cómo que me comienzo a olvidar? Pues sí, o sea, si no te haces estas preguntas, realmente cómo vas a saber qué es lo que quieres. También constantemente estamos creciendo en este proceso de vida y entonces lo que queríamos antes ya no lo queremos, evoluciona, cambia. Pero si dejamos que pase tanto tiempo, te vas a quedar con la idea de que te gustaba X, cuando la realidad es que si ¿Ya no? sigues apuntando hacia allá, vas a llegar a este resultado y no lo vas a disfrutar, porque no te tomaste el tiempo para cuestionarte en este proceso si todavía lo querías. Y entonces, como ya te olvidaste de ti mismo, ya te descuidaste, algo de estar haciendo mal. Y volteamos a ver a los demás por referencia. Y entonces invertimos más tiempo, más energía, nos olvidamos más a nosotros mismos y entonces el ciclo se algo repite. estoy haciendo mal y ahí nos la vamos llevando. Exacto. El punto aquí es desde dónde lo estás enmarcando, desde dónde estás volteando a ver a los otros. Si es desde la envidia, porque seamos honestos, la envidia mueve, o sea, definitivamente es una energía tremendamente poderosa, pero que si te va a llevar a un buen lugar, definitivamente no. Aquí el punto es, si estás volteando a ver a los otros sobre de ti, te vas a perder. Te vas a quebrar en este mismo proceso. Sí. Si lo estás viendo desde el enojo, desde la frustración, desde el me falta. Pero si lo comienzas a ver desde el, ok, eso me gustó, ¿cómo puedo aprenderlo para hacerlo mío? Y a mi manera. Y a mi manera, exacto. Y entonces lo puedo aprender, lo puedo hacer mío, lo puedo hacer a mi manera y a partir de eso, crezco para encontrar esta meta que o sea, si no la viera en algún lado, nunca se me hubiera ocurrido quizás, ¿no? O quizás sí, quién sabe, en nuestros propios procesos, ¿no? Pero como ya le estoy apuntalando hacia allá y me hago las preguntas en este proceso, ya es una meta mucho más completa, ya es una meta mucho más trabajada y tú estás listo, y esto es un punto que a mí se me hace muy importante, estás listo para recibir esta meta. Porque si de pronto, no lo sé, es como entrenar para un maratón, ¿no? Si de pronto te dicen, ¿sabes qué? Aquí están tus 42 kilómetros, córrelos. Ay, oye, no, ya me cansé. Pero espérame, no estoy listo para esto. 42, sería mi respuesta. ¿Qué? Sí, te llega en seco, ¿sabes? Sí. No estás preparado para recibir esta medalla, porque hay esfuerzo que tienes que hacer, ¿no? Pero en cambio, si tú has entrenado meses, ya tienes esta meta bien puntual, la programaste todo, entonces, ahora sí, es el momento de recibir tu medalla con toda la honra, con todas tus habilidades. Y quizás tú seas más rápida, quizás tú seas más de resistencia, pero preparaste lo que te hacía falta, perfeccionaste tus herramientas que ya tenías de base, estás listo para recibir tu medalla, ¿sabes? Sí, claro, para tener el reconocimiento de lo que de la carrera que tú decidiste andar, ¿no? En el carril que decidiste recorrer, digamos, si el carril fue como la manera de llegar hacia esa meta, ¿no? Oye, y cuando te estaba escuchando, la verdad es que debo admitir que fui consciente de que me fui un ratito. Te voy a decir a dónde me fui. Me fui a escuchar en mi mente la canción de A Mi Manera. Ok. Entiendo. Porque dijiste, o sea, hiciste énfasis en el a mi manera. Y creo que incluso esa canción podría ser como el himno de lo contrario a la envidia, ¿sabes? Por favor, ponnosla así de fondo, igual ya nos la pusiste ahorita. Y en mariachi. Ay, Jesús, de verdad, bien. Sí, o sea, como... Y digo en mariachi y justo me hace recordar a mí en lo personal que me gusta un chorro la música, especialmente cantar y así el rollo bohemio. Pero bueno, o sea, como en esa sensación de lo bien que se siente hacer las cosas a tu manera. Y ojo, no quiere decir vuélvete antisocial en el sentido de ven contra la sociedad y lo que tú quieres, bla, 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 bla. O sea, no.
sino como así, o sea, siendo consciente de ti mismo, de tu historia, de tu proceso, de tu camino, de tus dificultades, Claro. porque entonces eso es realmente mirarte. Y como bien lo Y mencionabas, reconocerte, sí, sí, como bien lo sí. mencionabas hace rato, que yo lo veía como, pues al fin de cuentas aquí visual, ¿no? Visualmente lo veía como si todos tuviéramos en nuestra cabeza, Ujú. tal cual una antena, ¿sabes? Y entonces cuando hablamos de la envidia y de estar deseando el ajeno, esa antena justamente apunta hacia el exterior, hacia afuera. Y entonces capta todas las señales de lo que están haciendo los demás, de cómo lo están haciendo, de con quiénes están, a qué lugares van, o sea, como muy atrapado hacia afuera. Claro. Y cuando logramos ir por el camino al que hoy pretendemos invitar a todos los que nos escuchan, de lo contrario a la envidia, sería como aprender a dirigir esta antena con flexibilidad también hacia nosotros, ¿no? O sea, no es sepárate y Ujú. Sí, vete a entonces un monte piérdete en el bosque y ajá, ajá, sí, ¿no? sí, sí. No, o sea, sí hay que aprender a tener silencios interiores para tener un encuentro personal y de pronto, como lo mencionaste en algún punto, esta antena que se prende y se activa hacia afuera como para tomar en cuenta algunas referencias que incluso pueden ser como admirables, ¿no? Claro. Porque si hablamos de esto, o sea, también un poco desear lo ajeno, pero desde lo profundo, pues ahí están la vida de santos, ¿no? O la vida Claro. de grandes figuras o de eminencias que han ganado premios Nobel. O sea, Claro. sí hay personas que de alguna manera van dejando como pistas, ¿no? De una meta en particular y cada uno va pisando esas pistas, pero con sus propios pies. Ujú. Entonces, creo que esto de aprender de los otros, tomar en cuenta las historias de los demás como una inspiración para estar atentos de nuestra propia antena, de nuestro propio centro, de nuestros propios valores, nos va a ayudar a no perder nuestra base. Exacto. O sea, a no perder nuestra base y en palabras más psicológicas, a no perder nuestra autenticidad, nuestra personalidad, nuestra transparencia. Lo que nos hace ser nosotros, sí. Sí, exacto, nuestra identidad, o sea, que es tan valiosa y es tan única. Ay, ya me puse bien enamorada, ¿no? De las personalidades. Es que es tremendamente Sí, bonito. es como una, quienes no han tenido, o bueno, no han escuchado, porque a lo mejor lo han visto, pero no saben qué así se llama, un caleidoscopio. Yo veo la personalidad así como un caleidoscopio, o sea, Claro. son muchas figuritas, piececitas pequeñas de diferentes colores que forman algo mucho más grande y que es hermoso. Y hay caleidoscopios con combinaciones de ciertos colores o figuras y tal, y son igual de hermosos, igual de admirables, solo que de formas distintas. Fíjate, justo es lo que te iba a decir. ¿Cuándo has visto dos caleidoscopios iguales? Porque yo he visto un montón en mi vida, o sea, estoy seguro, pero dos iguales, imposible. Y ahí está justo, oye, qué buena analogía. Ahí está justo el mensaje principal de este episodio, ¿no? O sea, cada persona es diferente por experiencias de vida, herramientas, o sea, también características con las cuales hemos nacido, o sea, definitivamente. Pero son combinaciones tan únicas que entonces, más que pelearnos contra ellas, hay que abrazarlas. O pelear por las que tienen otros. Claro, claro, claro. Abraza las tuyas, nútrete de la de los otros definitivamente, pero voltéala a ver desde esta admiración, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cuál es este valor principal de este episodio? Sería la autenticidad, ¿no? Y que yo ahorita voy a anotar uno que no tenemos aquí anotado, pero es la coherencia. O sea, el hecho de que nosotros seamos coherentes con nuestra meta, con nuestra línea de vida, y que entonces desde esta coherencia de nosotros mismos y nuestras metas podamos apuntar hacia allá y quizás modificarlas si es necesario en este proceso, ¿no? Pero sabiendo hacia dónde nos estamos dirigiendo con nuestras herramientas, escuchándonos. Justo ahorita que estabas platicando esto de a mi manera, me acordé mucho de una paciente que llegó diciéndome, es que mi problema es que soy demasiado coherente. O sea, estoy demasiado clavada con la coherencia y cuando la gente es incoherente me enoja, me frustra. Cosa que a mí se me hacía totalmente normal. O sea, dije, ok, bueno, lo entiendo, ¿no? Hay que ver hasta qué extremo todo esto. Tomamos la sesión
ya lo que llegamos fue, pues es que lo que te enoja no es la falta de coherencia de las otras personas, sino cómo, debido a tu falta de coherencia, tú te dejas llevar y pierdes la tuya. Y entonces te acabas perdiendo en las otras personas, ¿sabes? Ajá. Y entonces tú también te vuelves Y incoherente. entonces te acabas volviendo incoherente porque les diste demasiado poder a los otros, ¿no? En este mismo proceso creo que es bien importante tener bien firmes, ahorita decíamos, ¿no? No perder nuestra base, tener bien firme nuestra base. Y claro que la vamos a construir sobre hombros de otras personas, ¿no? Bien dice la frase, construir sobre hombros de gigantes, ¿no? Pero ya es una base que es nuestra y la hemos construido a lo largo de nuestra vida. Somos conscientes, nos hicimos las preguntas correctas, vinimos a terapia, agenden su sesión de terapia, aquí en la descripción debe de estar. Pero todo esto nos ayudó a ser nuestra mejor versión de nosotros, auténtica, fiel a nosotros mismos, coherente y siempre, siempre, siempre volteando a ver a los otros desde la admiración y el aprendizaje, nunca desde el, uy, es que si yo tuviera, o el debería, o todas estas ideas que llevamos ya 36 minutos hablando de esto. De los primeros 10 minutos que ya hablamos. Exacto. Y con estos valores que tú mencionas, yo rescato, Eduardo, que pues no está mal mirar a los otros, ¿no? O sea, mirar a los otros y como que a partir tal vez de esas ideas que los demás nos pueden transmitir o de esas motivaciones que otros pueden tener, poder decir como, oye, creo que también me gustaría viajar, ¿sabes? O sea, pero no es porque él viaja o porque ella viaja, entonces yo también lo quiero hacer, sino como tomarlos como referencia. Claro. Pero lo más importante es aquí notar desde qué emoción, ¿sí? O sea, y por ejemplo, yo, no puedo decir con certeza que todos los psicólogos, aunque definitivamente creo que tal vez cuando estamos en un ambiente como en el que tú y yo nos movemos, pues de pronto vamos descubriendo cosas que invariablemente decimos, claro, esto me conviene un chorro aplicarlo en mi vida y lo empiezas a hacer. Recuerdo yo que hablando aquí de las redes sociales, porque también hay mucho... Justo, en serio estaba pensando en eso. Ahorita dije, es que hay que recomendarles el episodio de redes sociales porque tiene que ver mucho con... Ok, vi un video de viajes, por ejemplo. ¿Desde dónde lo estoy viendo? O sea, es desde el, oye, qué padre, nunca había pensado en, no sé, ir a Bali, no sé, alguno de estos lugares, o lo estoy viendo desde el... Porque él sí se puede dar esa vida, ¿por qué yo no? Y entonces... Claro. Perdón, sigue. Pero no te preocupes. Nos leímos la mente ahí. Entonces, retomando esa idea con la que iniciaba de las redes sociales, y que luego te decía que pues a veces nosotros mismos como que sabemos que hay cosas que pueden ser útiles y las aplicamos en nuestra propia vida. Ojo, no siempre, o sea, también los psicólogos la pasamos mal y a veces la regamos y a veces somos envidiosos. Y no es copy-paste tampoco, es adaptarlo a nuestra vida, pero... Entonces, recuerdo que viendo redes sociales en algún punto de mi vida, dicho sea de paso, estaba más en la adolescencia, justo donde nos comparamos un chorro. Entonces veía como lo que los demás decían y decía, uy, sí, desde la envidia, ¿no? Claro. Conforme, no siempre, pero sí algunas veces, entonces conforme fui creciendo y de pronto de nuevo se activaba como ese, qué padre foto, fue a tal lugar, pero era una combinación entre envidia, pero ay, qué padre, o sea, porque también luego fue como, ay, qué gusto, o sea, que esa persona tuvo esa oportunidad. Entonces, lo que decidí, no siempre lo hago, pero algunas veces, sí como de que, ay, qué padre, y le pongo en el video, qué padre, qué gusto, porque en realidad, sí una parte de mí fue como, ay, qué chido, o sea, fue ese lugar, o logró esta cosa, o le dieron algún reconocimiento, ¿sabes? Pero es justamente como ayuda a equilibrar ese balance, esa sensación un poco como de, le está yendo bien al otro, decírselo, qué padre que te esté yendo bien. Y esa es parte como de algunas cosas que queremos sugerirles, ¿no? A quienes nos escuchan, o sea, como reconoce a los demás, o sea, en otras cosas que los demás logran o en los deseos que se vuelven realidad de otras personas, anímate a celebrarlos con ellos, a decirles, oye, qué padre que lo hiciste, oye,
incluso a veces hasta compartir, ¿no? A mí me encantaría hacerlo y tenerlo, pero ¿sabes qué? Todavía me falta o estoy muy lejos. Todavía estamos en nuestros 42 kilómetros, vamos a llegar a eso. Exacto, ya llegaremos a los 80 kilómetros. O sea, pero sí como justo creo que es parte de lo que yo quiero invitar hoy a las personas. O sea, para salir luego o transformar la envidia en autenticidad, en admiración y tal, reconoce lo que otros hacen. Claro. O sea, ponle palabras, agradece, felicita, incluso aún siendo cosas que a ti te gustaría haber obtenido. O sea, pienso en una cosa muy tal vez del día a día, ¿no? Claro. Que le dan el ascenso a otra persona cuando tú tal vez lo estabas esperando. Y entonces sí, una parte de ti normal despierta como cierta envidia, pero no te quedes ahí. O sea, eso lo puedes transformar en algo que justo te lleve como a trascender. Que aquí se me hace importante hacer un énfasis, ¿no? O sea, la envidia per se no es que sea mala, es una reacción normal, estás viendo a alguien hacer algo que tú quisieras hacer. O tener. Ajá, o tener algo ajeno, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pero es desde dónde la estás encuadrando, qué estás haciendo con ello, ¿no? Me resonaba mucho ahorita que decía esto de la envidia. Ay, es que te tengo envidia de la buena, ¿no? Ándale. Esta clásica frase. Ajá. Y que yo ahí no estoy seguro si llamaría envidia a esa envidia de la buena, pero no me voy a clavar en ese punto, ¿no? Deberíamos de buscar una palabra. Es nuestra tarea como psicólogos. Sí existe, pero hay que buscarla. Pero bueno, y me resonaba mucho con esto que decía el psicólogo Csikszentmihalyi. O sea, ¿en dónde estás poniendo tú la atención? Sí, ya le dieron el ascenso a la otra persona. Sí, claro, te removió un poquito ahí, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Quieres poner la atención en, es que ya lo odio? O, ok, ¿sabes qué? Esto que sucedió me movió, quiero poner la atención en crecer yo y en felicitarlo, porque también, a ver, le fue bien a Juanito es mi amigo, si a él le va bien, oye, igual hasta puedo cotorrear y luego me dan un ascenso a mí, o sea, lo vemos, porque número 1, el sol sale para todos, número 2, el ser humano tiene la capacidad de escoger a dónde dirige su atención, aunque esto pueda parecer algo, pues lo llamaría como antinatural, antiinstintivo, no sé, porque claro, o sea, también tenemos estos impulsos, no vamos a negar que el ser humano sí tiene instintos, sí tiene todo esto, pero nuestra capacidad mental es más poderosa y ahí es donde es bien importante que nos acordemos de esto y dirijamos nuestra atención hacia lo que nos va a brindar más alegría, lo que nos va a brindar más satisfacción, más plenitud a lo largo de nuestra vida. Así es. Y por eso es que queremos dejar con ustedes una tarea muy linda. Excelente. Para seguir en esta línea, ¿no? De reconocimiento, de autovalidación, pero también de validación del otro. Y bueno, ahí va. Te está diciendo, Eduardo, que recuerdo que la aprendimos, bueno, no sé si la aprendimos en la maestría juntos o fue parte del diplomado de pareja que en su momento tomé. Que yo creo que probablemente ha de venir en el libro de 200 tareas. Sí, que lo vi yo 2 veces. Todos los terapeutas que nos están escuchando, ya lo hemos recomendado antes, libro de 200 tareas. De terapia breve. De terapia breve, buenísimo. Lo estoy viendo ahorita, no alcanzo a leer el autor, pero lo vamos a poner en la descripción. Creo que es Herder o algo así. Lo vamos a poner en la descripción, no se preocupen, pero recomendadísimo. Y bueno, una de las tareas era como por cada veneno, supongamos, ¿no? O sea, por ponerle un nombre. Por cada comentario como mala copa. Me encanta. Y ojo, a veces son comentarios que nos decimos a nosotros mismos. O sea, no es que yo le diga al otro, ay, qué... O sea, supongamos, ¿no? X o Y, X o Y. Ajá. Sí. Es que tú lo piensas. Entonces, en esos pensamientos que de pronto pensamos como con veneno, como, uy, porque ellas sí se lo dieron y a mí no. Entonces, por cada uno de esos, te vas a dar 2 elogios, ¿sabes? Porque de alguna manera esto es, o sea, tú primero experimentas envidia, ok, pero si lo que queremos es que tú puedas tener validación de ti mismo o misma y que reconozcas lo que tú sí tienes también y el lugar en el que estás, entonces, por cada piedra que le tires al otro en tu mente, te vas a tirar a ti misma
Dos elogios. No o dos sea, piedras, no, ¿eh? No se maloquen, no se maloquen. No. O sea, obviamente esta es analogía, lo de la piedrita, ¿no? Sí, no avienten piedras, por favor, no. Entonces lo puedes hacer a veces como por ti cuando, pues aquí ahora sí que ya cada persona podrá discernirlo o venir a terapia para hacerlo, pero, o sea, tú puedes discernir si eso lo haces en relación a ti misma porque tal vez tú no estás teniendo suficiente autoestima o a veces también pasa que las personas tenemos un ego muy alto y entonces no vemos nuestras propias fallas, ¿no? O solo vemos lo de los otros. Entonces también puede ser como, a ver, ok, o sea, si yo estoy diciendo allá de que, hoy, porque ella sí lo tiene, ¿no? Ella no se lo merece, porque aquí estamos comparando, ella no se lo merece. Yo también en mi mente voy a decir 2 cosas por las que sí se los merece. Oye, pues sí se lo merece, o sea, la verdad es que sí es una chavita muy responsable. Claro, ¿no? y que creo que aquí la clave está, oye, ¿cómo diferencio si es darle 2 elogios a ella o 2 elogios a mí? Es desde dónde lo estamos diciendo, ¿no? Desde ella no se lo merece, yo estoy arriba de ella y entonces hay que tirarle, ¿no? Desde arriba a las pedradas, entonces tírale 2 cumplidos a ella. Sí. ¿Sabes qué? Ella está arriba de mí, entonces yo y me siento mal y, ok, los cumplidos son para ti. Así es. Exacto, tal cual así como lo acabas de explicar. Entonces, este ejercicio de alguna manera, mira, ya podríamos escribir ese ejercicio. Por favor, porque esto lo acabamos de sacar. Entonces, puede ser como exacto, hacia arriba o hacia ti misma, ¿no? Hacia la persona con la que te estás comparando porque la crees arriba de ti o hacia ti porque tú te estás haciendo chiquita o chiquito. Esa es una tarea que creo que a todos nos puede ayudar. Y también te platicaba de una serie. Exacto. Sí, la serie de Envidia. Envidia. No, Envidiosa. Se llama Envidiosa. Envidiosa, la anotamos mal, perdón. Sí. ¿En qué plataforma está? En Netflix. En Netflix, mira. No sé por cuánto tiempo, creo que son ahorita creo que van como 5 o 7 temporadas, no me acuerdo. ¿5 o 7? Sí, son un montón, oye. Sí. Nomás me platicaste la primera, entonces. No, te platiqué el general. Ok. Pero justamente cuando Eduardo y yo estábamos planeando el episodio, le decía que esa serie, a mí en lo personal, que la veía y me hacía reír un montón, pero también me hacía llorar, o sea, en el sentido de que, pues además sí soy súper sensible, o sea, obviamente con mis pacientes no lloro en terapia, esas cosas las he podido aguantar, pero entonces pues uno llora donde sí se puede. A ver, si estás vendiendo series, sí. Entonces, y pues al final corazón de pollo, ¿no? Pero entonces, a ver, platícales acerca de esta serie. La serie. Entonces, esto va de una señora de unos 40 y pocos, que va a terapia, ¿no? O sea, no todas las citas son de... No todos los episodios son de terapia, pero se me hizo muy interesante cómo a través del proceso de terapia la chica puede descubrir que de pronto le pasa que siente envidia por lo que otras personas tienen, pero entonces cuando ella se le presenta la oportunidad como de tener eso ajeno que generalmente desea ella también, que envidia de los demás, resulta que se encuentra con que no es lo que en realidad quiere. Entonces creo que es un claro ejemplo la serie de cómo cuando estás tan atento de lo que está pasando con los demás y no contigo, puedes perder el punto y la base de cuestionarte a profundidad si es eso lo que realmente quieres, o si más bien estás como con una idea de moda o de ajeno y que por eso te molesta lo que otros tienen, ¿no? Entonces, o sea, eso como para no contarles todo. Sí. Como introducción creo que está buena. Yo me quedé atrapado. Es solo para adultos. No, definitivamente. Eso. Vamos haciendo aquí el énfasis. Sí. Fíjate que ahorita voy a agregar una última opción práctica. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho dejarle a mis pacientes, especialmente los que se están comparando, poniéndose abajo de otras personas, y es el del bote de los logros, ¿no? El de, consíguete un bote de Coca-Cola, consíguete un jarrón viejito de tu abuela que disfrutes mucho, un contenedor, ¿no? A mí me gusta decirles algo bonito que puedas poner en algún espacio de tu casa, y todos los días anota en un post-it, en un papelito, arranca un pedacito de hoja, tampoco la hoja completa, pero ahí anota un pequeño logro que hiciste el día de hoy.
algo que te reconoces que hiciste bien, grande, chiquito, si hay de algún tema específicamente, pues entonces anótalo. Oye, no logré nada de este tema, no importa. Anota un logro que tuviste el día de hoy, lo anotas, lo doblas y lo avientas al jarrón. Y poco a poco vas a empezar a ver cómo el jarrón va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y es un pequeño recordatorio porque, insisto, tangible, está, además. exacto, está en un espacio visible de tu casa de, hey, estoy esforzándome día con día, ¿no? No lo vas a notar el primer día, no lo vas a notar el segundo, pero espérate un mes. 30 papelitos doblados abarcan más espacio de lo que creemos. Sí, claro. Lo mismo pasa con 30 pequeños logros, ¿no? Así es. Entonces sí, se me hace muy bonito. Sí, me gustó. Bien. Me gustó. Gracias a todos por escucharnos de todo corazón. Hey, si esto te resuena, te mueve, dices, ¿sabes qué? Sí, creo que es el momento, quiero dar el paso. Entonces, checa en la descripción, ahí tenemos links para agendar tanto con Cristi como conmigo. ¿Sabes qué? Ahorita todavía no estoy listo para entrar a terapia. Excelente, síganos en redes sociales, constantemente estamos subiendo contenido, estamos subiendo recursos que les pueden ayudar mucho. Aquí estamos para ustedes. Nos vemos. Antes, quiero también como aprovechar la ocasión para, si consideras que tal vez hay alguna persona a la que le vendría bien escuchar este episodio. Claro. O algún otro de los que has estado escuchando, compártelos. O sea, al final también el objetivo que Eduardo y yo tenemos con este podcast, que digo, lo pueden buscar en el primer episodio que hicimos, pero el objetivo va justo como a ayudar a las personas a resolver cosas de la vida cotidiana con temas que luego vemos que pueden ser como frecuentes en las sesiones de terapia. Por eso se llama refill terapéutico, o sea, que refilies tus sesiones de terapia. Y aunque no vengas a terapia, de pronto sí puedes tener como la intención de ayudar a alguien, ¿no? O, ay, ¿sabes qué? Creo que este episodio le vendría bien a esta otra persona. Bien. Pues también es una manera de contribuir al bienestar de otros. Así es que siéntanse libres de compartir este canal o los diferentes episodios que tenemos. Bien. Que aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Si tú eres la persona que recibió este capítulo, no te están diciendo envidiosa. Te están diciendo, hey, aquí hay mucho juguito que le podemos sacar. Contenido de valor, ¿eh? Contenido de valor. Y si no, compárteselo a alguien más y entonces ahí vamos armando la cadenita. Muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Me gustó. Me gustó muchísimo, ¿eh?